Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, qué privilegio haber estado con ustedes compartiendo estos versículos del capítulo 4 del libro de Daniel. Daniel 4, versículo 37 nos dice lo siguiente: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esta es la conclusión de su proclamación, en la cual, como pecador convertido, reconoció la justicia de Dios, y empieza con un adverbio que parte una vida en dos. Ahora, hubo un antes y hay un después, y entre ambos median un árbol derribado y 7 tiempos en el campo. Vuelven los 3 verbos, pero uno ha cambiado. Al recobrar la razón había bendecido, alabado y glorificado. Aquí dice alabo, engrandezco y glorifico. El verbo arameo significa levantar en alto, exaltar. El hombre que se había engrandecido a sí mismo en la terraza emplea ahora ese mismo gesto para levantar a otro, y lo llama Rey del Cielo, Melech Shemayah, expresión que no aparece en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Su confesión de que Dios es Rey del Cielo expresa la reverencia hacia el Dios que acaba de encontrar. Le entrega el último título que él poseía y lo hace desde su propio trono. Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Aquí está la medida del avance. En sus confesiones anteriores había reconocido el poder de Dios, su capacidad de revelar secretos y de librar del fuego. Ahora habla de su carácter, verdad y juicio. El monarca sanado de Babilonia había aprendido bien su lección y su comprensión de Dios fue creciendo confesión tras confesión hasta llegar a esto. El versículo cierra con la palabra que lo explica todo. Él puede humillar a los que andan con soberbia. El verbo pertenece a la misma raíz de aquella frase del decreto celestial que dice que Dios constituye sobre el reino al más bajo de los hombres. La misma mano que levanta al humilde abaja al soberbio. Son los dos movimientos de un solo gesto, y el rey firma el documento con su propio diagnóstico. Recordemos a quién iba dirigido este escrito: a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en la tierra, es decir, aquel hombre hizo circular por todo su imperio un documento oficial cuyo remate es la confesión de su propio pecado y la alabanza del Dios de un pueblo cautivo. No conocemos otro edicto igual salido de un trono antiguo. Así, el rey de Babilonia llegó a ser testigo de Dios. Se presentó como una epístola viviente, dando su testimonio cálido y elocuente desde un corazón agradecido que participa de la misericordia y la gracia, de la justicia y la paz de la naturaleza divina. El Señor había dispuesto que el reino más grande del mundo conociera y manifestara su alabanza, y aquel monarca lo hizo con las palabras del Salmo: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. El rey ante quien Daniel había honrado tantas veces, el hombre de Dios, quedó finalmente convertido por completo. Décadas de testimonio fiel de un cautivo dieron su fruto en el corazón de su captor. La lección que el Señor quiere que toda la humanidad aprenda de la historia de este rey es que todos los que andan en soberbia y en exaltación propia, Él los puede humillar. El castigo que vino sobre él obró reformación en su corazón y lo transformó en el carácter. Antes de su humillación, era tiránico en su trato con los demás, y ahora el monarca fiero y prepotente queda cambiado en un gobernante sabio y compasivo. A nosotros, los que creemos,
nos han sido confiados los oráculos de Dios. Los libros de Daniel y Apocalipsis están llenos de materia que concierne a cada uno de nosotros. Debemos estudiar estos libros y dejar que el Señor nos comunique la verdad para que podamos comunicarla a otros que viven en estos últimos días. Toda gloria humana quedará ciertamente manchada. Dios dejará a los hombres entregados a sus ideas exaltadas y demostrará que la sabiduría de los hombres es necedad. Quiere que aprendamos por la experiencia ajena que las imaginaciones humanas no tienen curso legal delante de Él. El Señor pone su sello sobre quienes edifican su carácter conforme al modelo que les fue mostrado en el monte, y estamos seguros únicamente mientras seguimos a Jesús y bebemos de la fuente de sabiduría que es pura y sin contaminación. Y hay una advertencia solemne sobre lo que ocurre cuando un hombre exalta sus propios caminos y su propio juicio como supremos. Viene a quedar bajo la jurisdicción del enemigo y es llevado por él con los ojos vendados, hasta que su espíritu y sus métodos se van conformando poco a poco a los del gran engañador, y toda su mente cae bajo el influjo de ese hechizo. La serpiente mantiene los ojos fijos en el hombre para encantarlo, hasta que éste ya no tiene fuerza para apartarse del lazo. Por eso el orgullo no es un defecto de temperamento, sino una puerta abierta, y por eso la humillación que Dios envía, lejos de ser crueldad, es el corte que rompe el encantamiento. Quienes son tenidos por hombres sabios y han sido elevados a posiciones de confianza pueden sentir la tentación de seguir el mismo camino de este rey, que se dejen instruir más bien por otros tratos del Señor con Él. No permita a Dios que aquellos por quienes Él ha obrado se vuelvan altivos y sean dejados a su propio camino. No temas que reconocer a Dios te reste autoridad. En la vida de aquel profeta, el deseo de glorificar a Dios era el más poderoso de todos los motivos. Comprendía que, estando delante de hombres influyentes, dejar de reconocer a Dios como fuente de sabiduría lo habría convertido en un mayordomo infiel, y su constante reconocimiento del Dios del cielo delante de reyes, príncipes y estadistas no le restó ni un ápice de influencia. Cuenta entonces lo que Dios ha hecho por tu alma. No esperes a tener un testimonio espectacular. El más elocuente es siempre el que sale de un corazón agradecido. Alguien está observando tu vida hoy como aquel rey observó durante décadas la de su consejero, y quizá tu confesión sea el último eslabón de una conversión que llevaba años preparándose. Así termina el capítulo, no con un imperio en ruinas, sino con un rey adorando. El hombre que había convocado a las naciones para inclinarse ante esta estatua de oro, las convoca ahora para que escuchen lo que el Dios verdadero hizo con su alma. Nadie está demasiado lejos y ninguna caída es demasiado profunda. Todo lo que alguna vez se hace para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, se hace porque Dios es la eficiencia del obrero. Cristo, en su oración al Padre, declaró: «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado». Ese conocimiento fue lo que aquel rey buscó durante toda una vida sin saberlo, y lo que finalmente lo salvó. Todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, también los que te trajeron hasta aquí. Si Él tuvo que derribar algo en tu vida, fue para que hoy pudieras escribir tu propio ahora. Álzalo a Él, y descubrirás que fuiste humillado solamente para poder ser levantado. Rey del cielo, todas tus obras son verdaderas y todos tus caminos son justos. También aquellos que no entendemos, también los que nos dolieron, hoy los reconocemos rectos. Perdona nuestra soberbia y nuestra exaltación propia, y líbranos de exaltar nuestro propio juicio como supremo, y rompe todo encantamiento que nos haya ido conformando poco a poco a los caminos del engañador. Haz de nosotros epístolas vivientes, que nuestro testimonio nazca de un corazón agradecido, y danos valor para reconocerte delante de quien sea, sabiendo que honrarte nunca nos resta nada. Gracias porque no hay vida demasiado lejana para tu gracia. Escribe hoy nuestro ahora y sosténnos conforme al modelo que nos mostraste en el monte. Jesús, en conocerte a ti está la vida eterna. Sé tú nuestra sabiduría, nuestra fuerza y nuestra única gloria. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes,
confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.